Ya verán qué interesante es la charla de hoy. En corto y por derecho, déjeme que les presente, porque hoy nos interesa conocer a Alfonso Blas, que es escalador, ex boina verde, militar en la reserva, aventurero, deportista, y me acabo de enterar 5 minutos antes de sentarnos aquí en este plató que también asesor de actores y actrices para películas y de escritores para novelas y para alguna que otra cosa más. Alfonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Cómo es eso? O sea, los militares también asesoráis, lógicamente, para algunas películas en las que hay escenas de acción, supongo, ¿no? Sí, bueno, mira, esto sucede Para las de porque, amor no creo que os llamen. no, bueno, algo de amor hay siempre en todas las películas y algunas veces algo más que amor, porque si no, no hay la captación suficiente quizás, ¿no? Pero sí que es cierto que yo soy militar, mi vocación siempre ha sido, además tuve la suerte de trabajar para esa vocación que he tenido ya desde los 14 años, que tenía claro que quería ser un boina verde. Entré a las Fuerzas Armadas a la edad de 17 años y salgo sargento diplomado en operaciones especiales a la edad de 20. Mi vida se plasma ahí y cuando de repente la vida me dice que ya es tiempo de estar en una oficina, entonces decido promocionar para dar un salto, ser oficial y empezar de cero en ese nuevo empleo y volver a la parte de combate. Esa parte se acaba pues en un momento determinado, pues que como muchas familias, pues la mía se quiebra y decido también pues optar por la petición de custodia de mis hijos, la cual gané, y a partir de ahí pues me separo de la vida operativa y paso a realizar otra vida. Y en el transcurso de los años, pues un general jefe del MOE, general Coloma, decidió que yo era una opción para estar de jefe de comunicación y llevar el tema de asesor también en relaciones institucionales. Claro, una vez que estás ahí, pues ves que el mundo de la comunicación es muy amplio y no se queda solo pues, en mandar notas de prensa, sino que también tienes que ponerte en contacto, o ellos contigo, pues con diversos sistemas que pueden dar un poco de visibilidad a lo que tú haces. Muchas veces te quedas, mientras estás viviendo tu vida militar, lees algunos libros de origen normalmente anglosajón que explican hazañas y historias de gente que trabaja exactamente como tú, pero nadie cuenta las nuestras. Entonces he intentado pues, captar de alguna manera, y yo creo que también al revés, a alguien para que escribiese un poco sobre nosotros. Han sido varios los escritores. Y después, por otra parte, también pues el cine llegó un día llamando a las puertas y hubo una miniserie, Los Nuestros, de 3 capítulos, que tenía pues, como actores principales a Hugo Silva, Blanca Suárez, entre otros, la productora de Teddy Villalba, y con ellos pues, empezamos a hacer... Pero son ellos los que llaman y dicen, señores del ejército, en este caso, necesitamos lo asesoramiento. hicieron ellos y lo hacen a través de Ejército de Tierra, Sí. y Ejército de Tierra, su departamento de comunicación, es el que se pone en contacto con nosotros para decir si podíamos echar una mano. Y el general del MOE en ese caso dijo que sí y se puso todo a disposición para que se fuera así, siempre y cuando no fuera en detrimento lo que es más importante para el MOE, que es una unidad que no puede perder nunca comba en su trabajo habitual. Se puso para ello a una persona para que les entrenase en cómo tienen que moverse y actuar. Se puso para ello también, estuvieron 5 días en Alicante, muchos de los actores, y estuvieron también en unas maniobras, 3 de ellos, para ampliar un poquito más sus conocimientos. Es más, hubo un casting al terminar ese periodo de entrenamiento donde 2 soldados en su periodo de vacaciones pasaron a formar parte del equipo operativo que se integró en la serie. Además fue un casting muy curioso porque Turrillo, que es un soldado estupendo, que estaba ya a punto de dejar la milicia, pues encontró una puerta abierta para empezar en otro sitio. Y después hubo otro más, que claro, cuando te encuentras con una persona que de color negro, que mide 1,90 m, que tiene unas espaldas más anchas que dice, ¿tú de dónde eres? Y le dicen en el casting, de Sevilla, ¿dónde cree que yo? Dicen, te quedas. Bueno, pues esa es la historia. El asesor fue un teniente coronel que estaba ya en la reserva, al cual le dimos toda la documentación para que fuese lo más actual posible lo que fuese asesorar. Y bueno, se cambiaron algunas cosas, porque creo que esa película empezaba con una pelea y nosotros no nos peleamos con nadie. En Alicante vivimos muy tranquilos. Y además el personal de mando de operaciones especiales, cuando tiene oportunidad y hay una necesidad, siempre están ahí para echar un cable en muchos de los aspectos. Venga, vamos a rebobinar un poquito y vamos a hablar de los boinas verdes, del MOE, del GOE, del cuartel.
que tenéis en Alicante, que está justo cuando entras sí, en el barrio de Rabasa, justo cuando entras desde el interior. Donde iban a poner el IKEA. Sí, ahí está el cuartel de toda la vida de Alicante, en donde estáis ahora instalados. ¿Qué son los Boinas Verdes? ¿Qué es el MOE? ¿Qué es el GOE? ¿Y qué es lo que hay? Esa instalación militar tan importante que hay en Alicante, ¿a qué se dedica? Bueno, pues las operaciones especiales empiezan en el año 61, cuando el 13 de diciembre, que es el año del aniversario de las unidades de la creación de las unidades de operaciones especiales, así lo tenemos, así lo tiene puesto. Hablo mucho en personal, aunque hace ya casi 3 años que he dejado la parte activa de la vida militar, pero me viene siempre a la boca, ¿no? Pero ese 13 de diciembre sale publicada la creación de las 2 primeras unidades de operaciones especiales. El ejército entonces estaba distribuido pues, en toda España y había unas brigadas de defensa operativa del territorio, como había aquí en Valencia, y como había también en Alicante un regimiento, el San Fernando. Entonces había 2 compañías de operaciones especiales por cada una de las regiones militares, que son, pues, eran 9 regiones, había 18 compañías, luego estaban las islas y luego estaba la compañía de operaciones especiales de la Escuela Militar de Montaña y operaciones especiales que ayudaba al curso. Estas unidades, en los cambios que hubo de ser un plan de defensa del territorio a ir creciendo de otra manera, el irse integrando en las estructuras como es lo de la OTAN, pues pasan a unirse en grupos de operaciones especiales, que eran 6, más una bandera de operaciones especiales de la Legión, que estaban repartidos por España, pero ya no de la misma forma, ya no eran 22. Y lo que pasa a ver más adelante en el siguiente plan que se hace es una necesidad de proyección, porque ahora ya la defensa dentro del territorio, digamos que es más necesario la proyección. Y la proyección aparece la necesidad cuando empezamos a salir de misiones en Bosnia, empezamos a salir de misiones ya fuera, Irak, Afganistán, Líbano, y el mando de operaciones especiales ha estado permanentemente desplegado. MOE es mando y GOE es grupo, ¿no? Claro, es que el mando de operaciones especiales, cuando hablamos de los grupos de operaciones especiales y todavía no había el MOE, alrededor del año 2000, que es un poquito antes, se crea lo que es una jefatura que manda todos los GOEs, que antes no lo había, y a partir de ahí se decide que se queden 3 grupos, uno en Barcelona, el 4, otro en Alicante, el 3, y otra, la bandera de operaciones especiales, la 19 bandera de operaciones especiales de la Legión, que pasa a formar parte de este mando. La bandera se transforma en grupo normal, ¿no? Y el resto de los GOEs desaparecen, pero claro, sigue siendo mejor tenerlos juntos. Entonces se trae a la jefatura de Jaca, que es donde se creó, a Alicante, y a partir de ahí a los otros 3 GOEs, incluido uno de ellos era el de la bandera de la Legión. Desaparece, no obstante, el que se había creado en Burgos, que era el 5º, el 6 en Galicia, el 2 en Granada, etc. Pasa a haber menos cantidad, pero pasamos a estar todos concentrados. Se concentra un poco en unas pocas plazas. Efectivamente, sí. Pero ¿qué son las operaciones especiales? Nos lo podemos imaginar, bueno, pero mira, ¿cuándo os llaman? ¿En qué situaciones intervenís? Cuando las unidades convencionales no son capaces de hacer las misiones que tienen encomendadas. Esa es la definición. Sí, prácticamente es eso. Cuando una unidad convencional, llamamos convencionales pues a nuestros carros de combate, a las unidades de tropas de montaña, a las unidades de infantería, ellos no tienen la capacidad de cumplir una misión determinada, pues pasa a ser el mando de operaciones especiales, que tiene sus misiones son de acción directa, que puede ser pues, desde volar un objetivo hasta tomar un rehén o liberar unos rehenes, una acción directa. Lo que es reconocimiento especial, que pasa a ser el reconocer un objetivo que puede ser de interés estratégico, entonces que hablamos de interés para la nación, no interés solamente para una unidad militar, sino interés ya a otra escala, ¿no? Sí. Estratégico fue, por ejemplo, Perejil. Eso es una acción directa cuando tú vas allí. Primero se realiza un reconocimiento, entonces ese reconocimiento especial puede ser o que lo haces simplemente para coger información o para cumplir después una acción directa. Y después está la asistencia militar, que es básicamente lo que se está haciendo pues, en las misiones en el exterior, que tú entrenas al personal que está... se puede decir que sois una fuerza de élite, de choque... Bueno, a mí personalmente, aunque mucha gente quiera considerarlo así, yo nunca he pensado que el personal de operaciones especiales, ni yo mismo, por tanto, porque me parecía ser un poco egocéntrico, considerarme de hacéis lo que no hacen otros, supongo que será porque estáis especialmente élite. Formados para las cosas difíciles. Sí, para las cosas que hacemos, sí, pero mira, yo pienso muchas veces que nuestros carristas, nuestros ingenieros, nuestras unidades de caballería, nuestras unidades de infantería son magníficas y espero que el mando de operaciones especiales y todos los que lo componen
estemos todos en ese mismo nivel, los mejores entre los de ese grupo, y a lo mejor la unidad de operaciones especiales la podemos comparar con otros países. Te puedo contar una anécdota del año 92, fíjate que hace tiempo de esto, pero claro, yo es cuando estaba operativo, porque me pasan muchos años al final de mi tiempo en la milicia, que no lo he estado, ¿no? En el año 92 nos vamos a unas maniobras. Sinderhanes, año 92, ahí en esa época todavía el Pacto de Varsovia, y bueno, eran unas maniobras que se hacen en Alemania precisamente pensando en una invasión del Pacto de Varsovia, rebasaba Alemania, y hay unas patrullas que se quedaban infiltradas para hacer ese reconocimiento especial, que entonces, como se hacía detrás de las líneas enemigas, se llamaba reconocimiento en profundidad. Los alemanes tenían unas unidades ya preparadas y entrenadas para esto, y nosotros nos integrábamos con varios países de la OTAN. En total, quiero recordar que éramos 11 países de la OTAN, 48 patrullas. Cuando llegamos allí con los materiales un poquito más, estábamos ya con la tecnología digital, empezamos con unas radios diferentes, pero íbamos de diferente manera al resto de los europeos, y lo notábamos en los materiales, en cómo llegaban allí. Me acuerdo que fuimos en helicóptero Chinook, que tuvimos que bajar varias veces para llegar allí. Llevábamos un Land Rover entre los vehículos, los demás iban de otra forma. Pero mira, empiezan las maniobras. Además que pasó una circunstancia muy curiosa, que es que resulta que hay un momento determinado que el Land Rover no arranca, lo empujas, y hay algunos de otros países que se ríen. Bueno, terminan las maniobras y la estaban evaluando en todos los sentidos, desde cómo entras, te insertaban en territorio enemigo a través de un vehículos de caballería, te recogían helicópteros en ambiente NBQ, de nuclear bacteriológico químico, ¿no? Los NBQ son las siglas. Sí. Permaneces dentro de territorio hostil, te acoges a una casa para que te den seguridad, das información sobre unos objetivos que están en movimiento de una brigada y una división americana y alemana que estaban allí, balizas un objetivo para que lo vuele la aviación, reconoces otro objetivo y vas dando datos a tierra propia. Y además me acuerdo que en esa época pues nosotros recibíamos de nuestras familias de vez en cuando unos mensajes que solo eran de ida, para que nosotros escuchásemos cómo van nuestras familias, por radio nos llegaban. Llovió terriblemente, caminábamos sobre agua y terminaron las maniobras. Bueno, nos informaban ya por radio que decían, están intentando ahora focalizar todo el esfuerzo de las patrullas españolas porque es el único país del que todavía no tienen ningún prisionero. Los alemanes. Qué bueno. Estaban focalizando el esfuerzo ahí. Y luego nos dieron un valor en puntos, por todo lo que íbamos haciendo, iban marcando puntos y puntos y O sea, puntos. ibais peor equipados, pero vamos, sobradamente preparados. Sí. Pues sí, puede ser eso visto así. No es que fuésemos mal equipados, pero no íbamos exactamente igual. Veías como... ¿Cuál dirías tú que es la situación más... Primeras, segundas y séptimas. Quedamos de 48 patrullas de la OTAN y piensa... pues Hombre, yo recuerdo, claro, yo no hago el seguimiento de la actualidad militar como lo haces tú, pero sí que recuerdo hace algún tiempo haber leído algo sobre competiciones de grupos especiales de diversos países, y los españoles siempre quedaban bien. Sí, siempre quedaban bien. En general siempre quedaban bien. ¿Los boinas verdes son el único grupo o hay alguna otra parte del ejército español que esté a ese nivel de intervención en situaciones difíciles? A ver, en sitios difíciles, cuando no hay de montaña, trabajar montaña no deja de ser un sitio difícil. Bueno, claro, esto ya son muy específicos. Claro, montaña, submarinistas... Y una unidad del regimiento NBQ que tenemos además aquí en Valencia, tiene que trabajar en ese ambiente, pues tienen que estar a la altura de las circunstancias. Pero en circunstancias relativamente normales. Es decir, sin contar estos especialistas, ¿son solamente los boinas verdes o los legionarios, los paracaidistas? Legionarios, paracaidistas son unidades de infantería. Infantes de marina. Su trabajo es de infantería. Ellos realizan el mismo trabajo prácticamente, solo que unos tienen la capacidad de realizar el movimiento vertical, es decir, lanzarse en paracaídas detrás de líneas enemigas, y después están el resto de regimientos. Ellos trabajan en el mismo sentido, con esa capacidad de ir a un sitio, pero la parte fundamental no es el cómo tú vas simplemente, sino que es qué es lo que vas a hacer allí. La Armada y el Ejército del Aire tienen unidades de operaciones especiales. El Mando de Operaciones Especiales aporta el 70% aproximadamente de lo que son las operaciones especiales de nuestras Fuerzas Armadas. Pongamos que el Ejército del Aire es un 10% y la Armada un 20%. Ellos, ¿por qué? Porque tienen otras necesidades diferentes, pero también de operaciones especiales que se integran muchas veces en maniobras, pero unos son, digamos, su territorio es más el mar. Eso no quita que operaciones especiales de tierra pueda hacer algo en la costa o fluvial, pero son más el mar. De hecho, equipos de operaciones especiales van en sus barcos cuando están en la Operación Atalanta y han tenido que trabajar y ha sido publicado de alguna manera cuando se liberó a una rehén francesa que tuvo bastante... Fueron ellos.
Y las escuadrillas de paracaidistas del Ejército del Aire, que son operaciones especiales del Ejército del Aire, pues tienen la necesidad pues, de ser a lo mejor quienes balizan mejor que Ejército de Tierra a sus aviones y los dirigen para que ataquen objetivos, porque donde un avión ataca es normal que haya un hombre de operaciones especiales en tierra diciendo dónde tiene que atacar. Ajá. O sea que es un colaborador nato de ese tipo de... ¿Cuál es la situación más difícil en la que te has visto? Porque tú has estado en misiones en el extranjero, sí, en Bosnia, sí. Pero después de la guerra, ¿no? Creo que fue después de la guerra cuando Sí, fue después allí. de la guerra cuando yo fui. Hay gente que fue, sí, claro, fue justo después de la guerra. Me imagino que las situaciones de peligro, con sí, guerra o sin ella, pero simplemente bueno, por el desempeño de vuestra misión. Para mí en particular, que soy una persona frecuente. Que se ha entrenado para ese tipo de vida, la situación así más complicada no se me presenta de cara al trabajo como militar exactamente, sino como responsable de comunicación, cuando al poco de hacerme cargo de la oficina de comunicación tengo que dar una conferencia en la Universidad Miguel Hernández. Pero no me puedo creer que una conferencia sea más arriesgada que ir por ahí dando barrigazos. No lo es seguro, pero ¿sabes qué pasa? Que tú te entrenas para ese trabajo y en las situaciones en las que he estado solo estás pensando en cómo hacerlo, igual que si estás pensando cómo jugar un partido de fútbol. Sacar lo mejor de ti, pero no piensas exactamente qué puede acontecer como fallo. Sí que lo piensas, pero lo piensas con la frialdad normal y natural. Es decir, he tenido 2 ocasiones estando en Bosnia donde ha llegado una información de que una fábrica podía estar fabricando algún tipo de armamento, explosivos, y también sucedió en un polvorín. Fuimos a reconocerlo, tú estás allí, no sabes lo que puede pasar, la situación puede ser muy violenta en un determinado momento, porque puede suceder que sea y que los que estén allí no quieran que tú actúes. Tú en realidad estás en un territorio que no es tu casa, y aunque tengas el apoyo de las Fuerzas Armadas de tu país que están allí y demás, pues la verdad que no deja de ser un momento un poco que tiene su intríngulis. No pasó nada, pero podía haber sucedido. Y después de las 2 misiones que estuve yo, porque una vez que me meto en el terreno, en la vida no operativa, ya me fue imposible ir de misión otra vez, y a pesar de haberlo pedido insistentemente en alguna ocasión para ir a la Antártida, donde hay una base española que se activa en temporada invernal aquí, que es allí el verano austral. Pero, claro, soy el asesor del jefe en algunas partes determinadas que pues, no me han, por necesidad de servicio, no he podido salir. ¿Cómo te metiste en esto, Alfonso? En el ejército y supongo que eso da para mucho, pero y tenemos un tiempo limitado y hay tantas cosas que se me ocurren que quiero preguntarte. Pero ¿cómo te metiste en esto? Y en especial en esta parte del ejército tan de aventura, tan de riesgo, tan de yo exigencia. Con 14 años lees un poco, y después incluso cuando estuve... 2 partes de mi vida estuve en un internado, fue a petición propia, a mis padres. Ya sé que resulta un poco extraño, pero yo creo que quería vivir un poquito de forma más independiente en mi vida, aun a pesar de saber que sigo siendo dependiente y que voy a estar custodiado en ese centro escolar. Pero empezaba a tomar ya nota de algunas cosas. Pues a los 14 años tomo nota de lo que son las COEs y lo que hay. Y leo y observo. Y digo, caray, esto me gusta, ¿no? Y después los veo. Los veo que en unas maniobras están en un sitio y digo, pues... Y vuelvo a leer más y digo, es que yo quiero ser eso. Desde el primer momento lo tuviste, Sí. claro. Y yo creo, la otra vocación que he tenido en mi vida pues está relacionada con el deporte. De hecho, yo pienso que si no hubiese ingresado en la Academia Militar, hubiese a lo mejor optado por dedicarme a estudiar lo que ahora llaman Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que antes era... Bueno, tú has hecho maratones, bueno, de montañismo ya ni hablemos, porque esto de la Antártida que nos contabas es poco comparado con algunas cimas que has conquistado recientemente. Bueno, he tenido la suerte de disfrutar de la pasión por mi trabajo y de la vocación, ¿no? Y de la pasión por un hobby que, aunque empecé como corredor mi vida deportiva, porque me ha gustado siempre, vamos, yo iba corriendo al colegio, mis padres me borraron del autobús cuando se dieron cuenta de que nunca iba para autobús. Y aún tengo algún compañero de clase que me ha escrito, yo me acuerdo cuando ibas corriendo, digo, ya, pero con 12 años. Y era un poco raro, y a casa de mis amigos iba corriendo, me gustaba correr, pero es que eso aún lo he hecho no hasta hace mucho, ahora ya el cuerpo también te va pidiendo un descanso, ¿no? Claro. Eso de tener 60 años, ser abuelo, a lo mejor no es que pesen los nietos, ¿no? pero sí que es un poco curioso. Pero yo disfrutaba mucho de eso, y un día me dio por correr una carrera en Ferrol, que soy de allí, soy nacido en Ferrol, y corrí,
Mi hermano me vacilaba un poquillo diciéndome, pero ¿para qué te has apuntado? Si, claro, de la familia o ganamos o no podemos ir. Es decir, si ya le han dado las medallas, ya la han dado a elegir a otro, ¿no? Pero corrí y curiosamente quedé primero en mi categoría y séptimo en la general y tenía 14 años, ¿no? 15 años, perdón. Y a partir de ahí pues me empecé a hacer algunas pruebas y estuve un año a punto de lanzarme en lo del atletismo. En mi primer crono que hice en 800 metros saqué la que fue la cuarta mejor marca de Galicia del año, la primera de la provincia de Ourense. Y bueno, pero no fue por ahí el derrotero, me seguía apasionando la vida de operaciones especiales y evidentemente cuando estás ahí no te puedes dedicar a tanto. ¿El montañismo lo has recuperado ahora después de...? Bueno, el montañismo empieza cuando... Mira, la verdad que me gustó mucho Jaca cuando hice el curso de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Jaca. Con 20 años estoy allí, me gustó mucho Jaca. Vine destinado aquí a la Comunidad Valenciana y estuve en Alcoy primero un año y luego el GOI, que estaba allí, pasa a Alicante en el año 86, pero tenía pasión por lo otro y bueno, digo, la mejor forma de ir es ir un año allí, llevarme a mi mujer que le guste y a lo mejor luego puedo pedir destino. Claro. Nunca sucedió eso, no me arrepiento de nada. Es que ese año se suspendió por falta de nieve y tardé varios años más y ya es de oficial cuando puedo hacer por fin el curso superior de montaña con 32 años de edad. Y de verdad que lo hice con una persona que era compañero mío de promoción de oficial, Javier Barba, que me envenenó, ¿eh? ¿Sabes cuando tienes un profesor que dices, este profesor es el que ha hecho que a mí la literatura, o este profesor que consiguió que... Pues yo lo tuve en un compañero que era un maestro, porque él hacía montaña ya, y que además al año siguiente terminé el curso, ya se fue al Polo Norte. El veneno te ha llegado dentro, porque vamos, Himalaya, Andes... Pues sí, he podido estar afortunadamente, después de varios años trabajando. Sí que es cierto que tuve también un parón con la custodia de mis hijos en el tema deportivo, pero... retomando después, me fui a una expedición que me llama además Javier para ir con él y con 5 discapacitados al Mont Blanc y Cervino. Impresionante, los discapacitados. Sí, me imagino. Impresionante porque no lo son. Te quedas sorprendido cuando estás escalando con una persona, hablo en roca en este caso, porque hicimos algunas cosas en roca, que le falta una mano, y cuando yo estoy mirándolo y digo, ¿y ahora qué? No tengo experiencia con ellos. ¿Cómo le ayudo a atarse, se ata él solo? Y lo miraba, yo creo que me estaba haciendo una lectura completa porque habrá pasado él por esa vicisitud, pero para mí era la primera. Claro. Cuando doy un paso hacia él para ver si le echo una mano, con una mano se ata más rápido que yo con 2. Y ahí digo, uy, aquí hay algo que... Lo curioso del caso es que luego me asegura, yo me caigo y me dice, ¿me dejas que lo intente a ver si lo saco? Y él lo saca. Y le falta una mano. Qué bueno. Entonces, pues ahí hay unos valores humanos impresionantes. ¿La montaña potencia eso, el descubrimiento de esos valores humanos? Yo creo que sí. Además que en este caso, mira, el presidente de Montañeros Sin Barreras, Miguel Ángel Gavilán, es un antiguo suboficial de operaciones especiales que en un accidente en las Islas Chafarinas le vuela una mano y pues ya él pasa a la situación de retirado desde entonces y no dejó de pasar, o sea, él no dejó esa pasión que tenía por las actividades que desarrollaba y siguió haciendo montaña. Entonces Miguel Ángel pues, se va de expediciones, hace la Concagua, hace el Denali. Cuando yo voy al Denali con Carlos, un compañero de trabajo, que es un fenómeno que está a punto de... El Denali es el antiguo monte... McKinley, sí, pero yo creo que Trump le ha devuelto el nombre de McKinley otra vez, Trump. Seguro. Sí. Y bueno, estuvimos hace 2 años y Javi Barba, que había estado allí con 3 discapacitados y otra persona más, que era suboficial mayor del MOI, cuando vamos a ir, la presión que mete es, mira a ver qué haces, que tú ya sabes con quién fui yo. Digo, cara, y luego estás allí y dices, tengo que subir, jolines. Bueno, pero tú has tenido, claro, hablábamos al principio de tu asesoramiento para películas, para libros y para equipos de rugby femenino. Sí, bueno, mira, las Leonas, la selección nacional de rugby femenino, pues tuvieron interés en entrenar para mejorar la cohesión, integrarse en el grupo, trabajar aisladas de lo que es su entorno habitual y estuvieron con nosotros con el mando de operaciones especiales. Se les diseñó un trabajo intenso de prácticamente sin dormir, de 2 días. Empezó con que bajaban a un sitio, se les captura, se les hace una prueba de evasión y ellas se introducen en el mar navegando, que es una cosa que nunca han hecho. Después tienen que correr, tienen que navegar, tienen que estar en el agua nadando, y a partir de ahí acaban con un ejercicio de fuego real integradas en un equipo operativo
han hecho prácticas de escalada, han hecho rappel sin haberlo hecho nunca, siempre con las medidas de seguridad que le proporcionaba el mando de operaciones especiales. Impresionantes las leonas, cómo se desenvuelven, cómo son capaces de trabajar, y sobre todo Isabel, su capitana, que resultó una lideresa impresionante, cómo gestionaba el equipo y el grupo. Y bueno, el resultado final fue pues, que ganaron varios de los partidos que se iban a Sudáfrica previo al Campeonato de Europa, donde quedaron estupendamente bien. Hay una actividad extra que estás desarrollando ahora también, que es una fundación, ¿no? Buscar una serie de objetivos. Me gustaría que me hablaras de la fundación y de los proyectos que tenéis ahora. Pues mira, la fundación de los Boinas Verdes Roble Machete, que es el nombre que tiene Roble Machete, cuya página web es boinasverdes.es, para aquel que quiera acceder a ella. Es una entidad sin ánimo de lucro que se establece para ayudar a aquellos que, habiendo estado destinando en operaciones especiales o guerrilleros a lo largo de su vida, pues ya no estén vinculados a las Fuerzas Armadas, tengan problemas. Muchas veces uno coge y dice, no, si yo no tengo ningún problema, ahora no. Pero un día tienes 70 años y tu mujer tiene un problema, que es que tú vives con una pensión, ella se queda sin capacidades de hacer nada, necesitas un cuidador y tu pensión no llega para pagarlo, ni una residencia. O sea, que no es necesario que sea ahora. Pero también para aquellos que dejan de tener el vínculo con las Fuerzas Armadas, porque a los 45 años muchos de los soldados tienen que dejarlas, pues están estableciendo un canal y un conducto con la Cámara de Comercio, con una Universidad de Murcia, con algunas entidades más, para que se les vaya proporcionando o bien becas o bien formación, para que una vez que terminan ese compromiso puedan estar trabajando de nuevo. O sea, cuidáis de la gente que se retira de los Boinas Verdes. Y hacéis conciertos, creo que tenéis alguno por ahí. Yo empecé a ayudar como colaborador con la fundación cuando precisamente el coronel Acevedo, Pepe, que fue mi primer capitán también, e incluso fue jefe de uno de los grupos de operaciones especiales y segundo jefe del MOI, y ahora está en Alicante ya retirado, y como persona inquieta pues es el presidente de esta fundación y al mismo tiempo de Cáritas Castrense, ¿no? Pues cuando me dice, Alfonso, ya somos fundación, y me lo dice después de la conferencia que doy en Casa Mediterráneo, una vez terminada la expedición del Denali, resultó que estaba él sentado al lado de Fran Mestre, que es el director de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante, y que somos amigos, y me dice que somos fundación, y le digo yo, oye, ¿te gustaría darle publicidad con un concierto en el ADA, en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante? Y me dice, sí. Le digo, Fran, ¿tú pondrías la orquesta? Y me dice, sí. Dice, la orquesta ya la tenemos, ahora vamos a... ¿Y cuándo lo hacéis? Bueno, ese fue el año pasado. Ese fue el del año pasado. Sí, pero ahora estamos trabajando en otro para este otoño, también en el ADA, y bueno, tenemos que ver, pero le vamos a poner una guindilla porque en el tema de asesoramiento quiero que tenga, y de momento lo que tiene que coincidir son que cuando nos dé fecha la Diputación y el ADA para realizar el concierto, coincida con que un escritor de renombre tenga su agenda libre para estar con nosotros. ¿Será este de ahí? Buscaremos... ¿El del libro este? El del libro, que es Lorenzo Silva, con el cual pues desde que empezamos a trabajar tengo bastante... ¿Qué le has enseñado a Lorenzo Silva para sus novelas? Bueno, yo no, se lo enseño al mando de operaciones especiales. En un minutito, que no nos queda ya casi tiempo. Yo soy un gestor, ¿no? Bueno, el Lorenzo Silva que vamos a presentar no es Lorenzo Silva Premio Planeta, Premio Nadal, que queremos trabajar allí con el Lorenzo Silva, que pide, cuando sale la película El francotirador, nos dice, le preguntan en El Mundo si sabe dónde están ellos, y le dice, sí, están en Alicante. Y dice, ¿puedes hacer un reportaje? Y entonces se pone en contacto conmigo y empezamos a hacer cosas. Él luego, haciendo el reportaje, que se quedó maravillado, pues ya empieza a conocer en el terreno lo que hay. A partir de ahí, pues una relación más grande, le dan información para que uno de sus libros pueda ser modificado, porque trabaja sobre el 4 del 4 de 2004, pero no estaba la parte de operaciones especiales que estaban en la terraza, el libro que se escribió sobre la batalla de Nayab, y se documenta con la documentación que saca, y una vez que estuvo en Afganistán, saca información suficiente para escribir Donde los escorpiones, que es de Biblaco Chamorro, un sargento de operaciones especiales, magnífico sargento por su descripción, aparece en el libro, y aparece también otro que es Música para feos, que es un militar de operaciones especiales que
divorciado, solo, tal, establece una relación con alguien a través de la música de los años 80, o sea, un veterano ya, fallece allí, y luego la pareja esa, pues para saber quién es, viene al cuartel de Rabasa para saber qué es el mando de Déjame que arañe 30 segundos, ya me están diciendo que se nos ha acabado el tiempo, pero araño 30 segundos. ¿El MOE qué significa para Alicante? ¿Qué supone para Alicante, Alfonso? Mira, el MOE, para INECA, por ejemplo, que es el Instituto de Estudios Económicos, es una de las fortalezas de Alicante. Fortalezas, y yo creo que de carácter no empresarial, es la que está nombrada ahí. Para mí son 1000 militares que están en Alicante, que prestan un servicio a su país, como todos prestamos un servicio a nuestro país, cuando trabajamos contribuimos de alguna manera a que la vida sea mejor, pero viven ahí, aportan, están conviviendo con la sociedad. Alguna vez me ha dicho algún periodista que trabajo bastante con ellos, me ha dicho, es que vosotros no estáis integrados porque ahora no se nos ve. Perdona, ahora estamos integrados porque no se nos ve. Está claro. Ya no vives en un gueto, salimos de noche, claro. Salimos o con tu hija o con los y no necesariamente con un uniforme, claro. Claro, estamos perfectamente integrados y además aportamos a la sociedad alicantina, pues yo creo que todo lo que tenemos. Un accidente, sanitarios de patrulla perfectamente preparados, además que se colabora con una cátedra de la Universidad de Elche. Lo vamos a dejar ahí, porque ya ahora sí que ya no hay prórroga posible. Alfonso, ha sido un placer charlar contigo un ratito y que nos contaras tantas anécdotas de tu vida militar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.